El Ministerio Internacional Reinando en Plenitud presenta la cápsula profética. En esta preciosa hora quiero darle la bienvenida a todos a la cápsula profética de hoy. El tema que quiero compartir lo he llamado Vivimos los últimos días. Y quiero invitarles para que hagamos una oración. Amado Rey de Gloria, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tanta bendición que tú has derramado sobre nuestras vidas en estos últimos tiempos. Son tiempos finales, son tiempos que para muchos son tiempos de angustia, pero que para nosotros como Iglesia del Cordero son tiempos maravillosos de restauración de todas las cosas, tiempos de bendición poderosa, tiempos de adquirir conocimiento y sabiduría como nunca antes, y de, por supuesto, poder estar listos para el glorioso momento en que tú vengas por tu iglesia. Gracias, Señor, por tu palabra en esta hora. Amén y amén. Como ya vimos, hermanos, estamos en Mateo 24 y vimos que el discurso del Señor en el monte de los Olivos fue el producto de la pregunta de 4 de sus discípulos que lo llamaron aparte para interrogarlo acerca de la destrucción del templo, del fin de los días y de las señales que habrían de venir antes de su venida. Pero es obvio que estos 4 discípulos no solo representan a la iglesia, sino también a la nación de Israel. Pues es evidente que su preocupación más grande e inmediata estaba dirigida hacia la destrucción del templo judío. Creo entonces que desde el Monte de los Olivos, Cristo dirigió su mirada hacia los últimos días de la historia humana. Y concretamente, como lo vemos en Mateo 24, al periodo de la tribulación y finalmente a su venida en gloria al finalizar estos 7 años. Pero el principio de su discurso, que encontramos del versículo 5 en adelante, nos ofrece primero una imagen de la iglesia actual, de lo que estamos viviendo actualmente. Pues dice la palabra en el versículo 5: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Como vemos en estos textos, el Señor está describiendo el prolongado periodo de tiempo que habría o que se extiende desde el momento en que Él está hablando con sus discípulos para contestar sus preguntas hasta el final de la era de la historia del hombre. Naturalmente, las guerras y los rumores de guerras no constituyen entonces la señal de que nos encontraríamos cerca del fin. Pues a través de toda la historia tú y yo sabemos que desde que Cristo ascendió al cielo hasta nuestros días,
siempre hemos escuchado acerca de conflictos, de guerras alrededor de todo el mundo. Es así como la historia secular registra guerras terribles como la Primera y la Segunda Guerra, que fueron obviamente mundiales y que verdaderamente fueron catastróficas y terribles. Pero iglesia, hoy estamos asistiendo al levantamiento de Rusia contra Ucrania, que ha sido devastador, ha sido impresionante las imágenes que vemos a través de los medios. En una guerra, por supuesto, absurda y sin precedentes, pero con un profundo significado profético. Ha transcurrido ya un periodo largo desde la Segunda Guerra Mundial, en el pasado siglo, y el fin todavía no ha llegado. Así que lo único que podemos hacer es tomar en consideración la palabra del Señor, cuando nos pide que no nos turbemos por estos acontecimientos, pues estos aún no indican la proximidad del fin. Lo que sí nos queda claro, amados, y ojalá lo podamos entender, es que el ser humano y las organizaciones mundiales como las Naciones Unidas, la OTAN, son completamente incapaces de resolver cualquier conflicto. Pues ninguna de estas organizaciones, ni la Unión Europea, han podido detener a Rusia en esta masacre aterradora que está haciendo contra el pueblo ucraniano, por el cual oramos y por el cual sentimos gran dolor en esta hora como Iglesia de Cristo. Pero lo que sí tenemos que tener claros es que no habrá jamás paz hasta que venga el príncipe de paz, el Rey de Reyes y el Señor de los Señores, a establecer al final de la tribulación su reino milenial, que como usted y yo sabemos o veremos en el futuro, si no lo sabes, después de los 1000 años culminará de nuevo con una guerra catastrófica dirigida por Satanás, quien reunirá a todas las naciones de la tierra una vez más en Armagedón para la final batalla. Luego de 1000 años de paz, de gozo, de bendición sobre la tierra, del gobierno del Rey con su iglesia, habrá un nuevo levantamiento. Así entonces, el versículo 7 y 8 dice: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Por lo tanto, estas son las características de toda la época, pero que no señales del fin. Pues dice el versículo 6, pero aún no es el fin. Porque tú y yo somos conscientes, y debemos serlo, amada iglesia, de que es evidente de que falsos cristos se han levantado a través de estos casi 2000 años. Rumores de guerras y terremotos ha habido en diferentes lugares. Y todo esto ha caracterizado la era de la iglesia. Aunque sí esperamos que todo esto se intensifica tremendamente a medida que nos acercamos al final. En este momento, uno de los grandes problemas de la humanidad es la explosión demográfica. Y es motivo de gran preocupación, porque mientras más seres humanos sabemos sobre la tierra, el hambre será mayor. Y no ignoramos, amados, de que esta guerra ucraniana, Rusia, Ucrania, ha traído como consecuencia y traerá grande hambre sobre las naciones de la tierra. Pues los principales productores de insumos para abonar la tierra y producir los frutos de la tierra por el campesino provienen tanto de Rusia como de Ucrania. Esta situación se va a agravar y es evidente. Sin embargo, no nos podemos alarmar, pues en el capítulo 6 de Apocalipsis
se nos representa el hambre que produce muerte y produce todas las circunstancias que trae en un caballo negro. Dice Apocalipsis, y por favor leámoslo. Apocalipsis, que es el comienzo de la tribulación, el verdadero comienzo de los principios y dolores cuando Cristo desate los sellos del juicio de Dios sobre la tierra. Dice el versículo 5, cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario, es decir, 1 año de trabajo para poder comprar 2 libras de trigo. Y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Este caballo aún no ha aparecido, pero si miramos las circunstancias actuales, aparecerá indudablemente. Pero tenemos que tener en cuenta que esto ocurre únicamente luego del arrebatamiento de la iglesia, como lo comienza a narrar el libro de Apocalipsis del capítulo 6 en adelante. Lo que estamos comenzando a ver hoy, amados, es como el principio de dolores entonces de una mujer encinta, cuando está próxima a alumbrar, a tener su hijo, que por supuesto, lo hace en medio de tremendos dolores. Mateo 24, el versículo 9, entonces nos dice también, Mateo 24, verso 9. Entonces, dice, os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Y este pasaje bíblico, amados, es el lugar donde el Señor comienza a hablar del periodo de la tribulación, indudablemente. Nosotros estamos hoy viviendo la época de la iglesia, que algunos prefieren llamar este tiempo como la era del Espíritu Santo, y que a mí me gusta mucho llamarla la dispensación de la gracia. Pero cuando esto termine, nosotros nos daremos cuenta entonces de que el pueblo de Israel sufrirá tremendamente los rigores de la tribulación sobre la tierra. En uno de los estudios anteriores aprendimos cómo la Biblia clasifica a la humanidad en 3 grupos, y lo vimos en el tema anterior: los judíos, los gentiles o personas de las demás naciones, y la iglesia de Dios, que sabemos que está compuesta de judíos creyentes y de gentiles que se han convertido de todo corazón a Cristo. Eso lo destaca el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios 10:32, que yo te invito para que lo leas. Lo que implica que aún en esta época, hoy, Dios está llamando a personas de entre los judíos y de entre las demás naciones de la tierra para formar el pueblo que cree en Él, que constituye el tercer grupo, y ese tercer grupo, por supuesto, que es la iglesia. Pero cuando este tercer grupo es removido de sobre la faz de la tierra en un momento determinado y conocido por el Señor, será entonces, mis amados, cuando el periodo de la tribulación comience. 7 años marcados por el derramamiento de la ira de Dios sobre el planeta. Y estoy convencido de que el versículo 9 habla de ese comienzo, de ese principio de dolores terrible. Dice entonces, os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. ¿Y a quiénes se pueden dirigir estas palabras? Evidentemente, no a la iglesia, sino a la nación de Israel y a todos los creyentes tibios
que ya vimos en un tema anterior, están representados por las vírgenes insensatas, que se quedaron de poder entrar a las bodas del Cordero y que experimentarán una oposición implacable, una persecución sin límite y la más grande aflicción a nivel mundial. Les diría, amados, que es importante notar que mientras los miembros de la iglesia verdadera ya no se encuentran en el mundo, durante el periodo de la tribulación se desatará un antisemitismo aterrador. ¿Qué es esto? Es el odio de las naciones por Israel. Hoy Israel experimenta asedio y odio de muchas naciones, pero ese odio hacia los judíos llegará a ser mundial luego del arrebatamiento de la iglesia, que a su vez también detiene este tiempo y la manifestación del anticristo. Pues nosotros como iglesia, para ti como creyente, con toda seguridad es imposible que odies a los judíos como seres humanos, a pesar de que sabemos que han dejado de ser el pueblo del Señor porque han sido endurecidos, a pesar de que ellos crucificaron al Señor de gloria y están bajo el juicio de Dios. Al finalizar la época de la iglesia, se intensificará de una manera tremenda y de mayor amplitud el odio contra el pueblo judío y contra todos los que en ese periodo de la tribulación confiesen a Cristo como el Señor de sus vidas. Por supuesto, es tema de otro estudio. Pero los versículos 10 y 11 añaden: muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Anteriormente vimos que se le advertía a la iglesia con respecto a maestros falsos y a falsos profetas, mientras que el versículo 11 dice: muchos falsos profetas solamente se levantarán y engañarán a muchos, lo que implica que a Israel se le está previniendo que en el periodo de la tribulación muchos falsos profetas vendrán a esa nación. Por ello, hermanos, después de que la iglesia haya sido removida, se hace esta clara advertencia de profetas falsos en el periodo de los 7 años de la tribulación. Y en el versículo 12 le dice: por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Lo vimos en un tema muy anterior, refiriéndonos a la iglesia en este tiempo. Pero es obvio que estas palabras afirman el principio del que el discurso del huerto de los olivos, que podemos aplicar a nuestra propia época, por supuesto también se aplica al periodo de la tribulación. Cuando la maldad aumente, muchos dejarán de sentir amor por los demás, y esa carencia de sentimientos será una realidad mucho más evidente y fuerte en los últimos tiempos. Ha venido demostrándose con el ejército ruso y con los gobernantes rusos masacrando a un pueblo indefenso. Y entonces el versículo 13 dice: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Esta palabra, hermanos, por supuesto que se aplica a todo el periodo, hasta la venida de Cristo. Porque tú y yo también somos llamados por el Espíritu Santo a perseverar, a no descuidar la salvación tan grande que por el Señor nos ha sido entregada, a entender que no debemos de dejar de estar ocupados en ella, y no de cualquier manera, sino con temor y temblor. Como dice el apóstol Pablo, no sea que nos deslicemos. Iglesia hermosa, hoy como nunca antes, tú tienes que estar consagrado al 100% al Señor. Hoy como
nunca antes, como las 10 vírgenes sensatas y prudentes. Nuestra lámpara debe estar llena de aceite, es decir, necesitamos estar llenos del Espíritu Santo. Como nunca antes, la lámpara que alumbra nuestro caminar, que es la palabra, debe ocupar un lugar de mucha importancia en nuestra vida diaria. Apartar cada momento que podamos a escudriñar la Escritura y a ser entendidos en las verdades de los tiempos reales que tú y yo estamos viviendo. Para que, como dice el profeta Jesús, aquel día no nos sorprenda como ladrón y nos quedemos del glorioso arrebatamiento de la iglesia. Sin ninguna duda, iglesia amada, tú y yo somos llamados entonces por el Señor a perseverar hasta el fin, lo mismo que Israel y los convertidos durante el periodo de la tribulación son llamados a perseverar hasta el fin. Para muchos de ellos, como vemos en Apocalipsis 13, el fin será su sacrificio, su muerte, su decapitación por medio de la bestia y su imperio, en ese terrible periodo que indudablemente está muy cerca de venir sobre la tierra. Y amados, en los 54 años de mi vida ministerial, he compartido con muchas personas y he predicado a muchas personas. Y muchas de esas personas también las he visto con tristeza un día marcharse, después de haber estado mucho tiempo con nosotros, pero volvieron atrás. Y por supuesto, hermanos, que uno se pregunta, ¿serán ellos salvos en el día del Señor? Y yo puedo decirles, hermano, que lo mejor que tú y yo podemos hacer respecto a los que se van no es juzgarlos, ni condenarlos, ni llamarlos hijos del diablo, porque tú y yo no sabemos los planes que Dios tiene para muchas personas en la tierra. El único que puede juzgar y saber eso es el Señor. Pero quiero invitarles a que nos consolemos con la historia del hijo pródigo. Eso para mí ha sido una bendición. Y esa historia está relatada, tú y yo lo sabemos, en Lucas capítulo 15, en la que el hijo pródigo encontró, después de haberse separado del padre y haberse ido y haber malgastado toda su herencia, estando en una pocilga y comiendo comida para cerdos, dice la Escritura que volvió en sí y recobró el camino de regreso de nuevo al Padre. Así muchos cristianos, sin duda alguna, como el hijo pródigo, que habrán llegado a extremos parecidos a una pocilga, siendo en realidad hijos, algún día saldrán de esa situación, como le sucedió al hijo pródigo. Pues la Escritura afirma, sin lugar a dudas, que conoce el Señor a los que son suyos. Dice también que apártese de iniquidad todo el que invoca el nombre del Señor. Y sin duda alguna, muchos de los que vimos volver atrás, un día regresarán. Así sea en el periodo de la tribulación, cuando se den cuenta de que el Evangelio de la Gracia era la oportunidad maravillosa para escapar de los juicios terribles que están predeterminados por Dios para venir sobre el mundo entero. ¿Por qué ocurrirá esto? Porque ellos tienen un fiel pastor que los protege. Por ello, acerca de cada uno de ellos podremos también entonces declarar que ese será salvo. Que esos que se descargaron pero vuelven van a perseverar hasta el fin. Porque Dios sencillamente en Cristo los conoció, los llamó y los predestinó desde antes de la fundación del mundo. Así que, amados, quiero terminar este estudio de hoy leyendo el versículo 14. Dice la palabra: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo,
para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Hay algo muy importante, amados, y es que Jesús también prometió entonces que antes del fin el Evangelio sería predicado en todo el mundo. La persecución, los falsos profetas, la degradación en general de la humanidad, la pérdida del amor no evitarán el esparcimiento del Evangelio finalmente sobre toda la tierra. La Iglesia ha sido llamada a cumplir con el deber hoy de predicar el Evangelio. Sin embargo, algunos creen que ya está hecho, pero no es así. Pues en Apocalipsis, en medio del periodo tremendo de la tribulación, dice el capítulo 14, el versículo 6 y el 7 lo siguiente. Por favor, léelo conmigo. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Cuando Jesús habla del Evangelio del Reino, hace referencia indudablemente a aquel que también predicó Juan el Bautista. En Mateo capítulo 3, en el versículo 2, dice: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Luego de esa prédica maravillosa, Jesús comenzó sus actividades con ese mismo mensaje. En el mismo Evangelio, capítulo 4, versículo 17 dice: desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Esta predicación fue a los judíos de la época. También en Mateo 11, 28, Jesús dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Entonces Él entra ya en la escena del Evangelio como la esperanza del hombre para hallar reposo para su alma, para hallar descanso para su alma. Y en Mateo 20, versículo 28, dice la hermosa palabra de Dios: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ese Evangelio del Reino, avisando que el reino ha llegado, ahora se complementa con la venida real del Rey. Pero durante el periodo de la tribulación, el Evangelio, con un énfasis en la venida del reino una vez más, volverá a ser predicado. Dicho énfasis es diferente al énfasis del Evangelio de la Gracia. El Evangelio de la Gracia es la predicación de Cristo como el Rey y Señor de señores para nuestras vidas, como el único objeto de nuestra salvación. Pero una vez más, el arrepiéntete porque el reino se ha acercado y porque el juicio de Dios ha llegado, será el Evangelio predicado por un ángel alrededor de toda la tierra en el periodo de la tribulación. Ese énfasis no es apropiado para nuestro tiempo, porque nosotros hemos sido entonces llamados a predicar el Evangelio de la gracia de Dios, exaltando a Cristo como Señor, Rey, Salvador
y esperanza para todo el género humano en este periodo, en esta era de la Iglesia y del Espíritu Santo. Alguien podría preguntarse, ¿es el Evangelio del Reino un evangelio diferente al Evangelio de la Gracia? Y no lo es. Realmente no es que haya dos evangelios. Es el mismo evangelio, pero con un énfasis diferente. Cuando comience el tiempo de la tribulación, la gente sabrá que se encuentra cerca del fin, aunque no sepan ni el día ni la hora de ese fin. Por lo tanto, para ellos en la tribulación, el mensaje apropiado será: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y ojalá no me vayan a malinterpretar. Yo quiero insistir en que no es que existan dos formas de salvarse. Dios nunca ha tenido más que una, y la única manera de que el hombre pueda salvarse es a través de la cruz de Cristo. Es a través de la persona de Cristo. Todos recordamos y veremos en temas posteriores como todas las ofrendas y sacrificios de los que habla el Antiguo Testamento hasta la llegada de nuestro Señor Jesucristo a la tierra tuvieron siempre un motivo, y era la expectación de la cruz, de la muerte del Cordero de Dios en la cruz. Y toda conmemoración desde que Él vino hasta el tiempo final de toda esta era tiene como objetivo lo mismo: en retrospectiva, volver nuestra mirada atrás siempre hacia la cruz de Cristo. Para ilustrar esa verdad y que nos quede clara, podemos retroceder a Génesis capítulo 4, donde consideramos la ofrenda que Abel trajo a Dios. Abel le trajo a Dios un cordero. Su hermano le trajo frutos y trigo y lo que cultivó de la tierra, pero su ofrenda fue desagradable a Dios. Si hubiéramos estado nosotros allí, podríamos haberle preguntado a Abel: ¿por qué tú has traído este cordero? ¿Crees que este cordero puede remover realmente los pecados que has cometido y que te separan de delante de Dios? Y él hubiera respondido: por supuesto que no. He traído este pequeño cordero porque Dios me pidió que así lo hiciese, y lo estoy trayendo por la fe. Y uno podría volver a preguntarle: bueno, pero si quita este cordero tus pecados, porque si no los quita, ¿para qué te pidió que lo trajeses? Y él finalmente había respondido algo así: este cordero está señalando a alguien que vendrá en el futuro, de la simiente de la mujer que es mi madre. Y esa simiente de la mujer que viene salvará al mundo entero de sus pecados. Lo que implica, amados, que ese cordero ofrecido por Abel solamente era un tipo de Cristo, como lo es todo el Antiguo Testamento, una sombra de los bienes venideros que apuntan únicamente a la cruz de Cristo y a su resurrección y a las riquezas de la gloria que tú y yo hoy tenemos en Él. Así que, si el cordero que ofreció Abel hubiera podido remover sus pecados, cualquiera podría traer un cordero y sentir que sus pecados han sido perdonados. Pero él lo trajo con fe, reconociendo que era un pecador y que ese cordero era un sustituto del Cristo de gloria, que muchísimos años más adelante, 4000 años más adelante, habría de pagar su deuda. Esa deuda que tanto Abel como todos los hombres somos incapaces de pagarle a Dios. Es que Abel estaba mirando y apuntando por la fe hacia aquel que vendría en el día futuro. Significativamente, amados, Juan el Bautista
el precursor de Cristo, no solo había dicho a los judíos: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, sino que también dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan lo había identificado. Antes de la llegada de Cristo, todo el que venía a Dios de acuerdo con su plan y sus condiciones anteriores era salvo anticipadamente por ofrecer un cordero y derramar su sangre. Era como si recibiese un crédito, respaldado por la certeza de que Dios un día enviaría a Cristo y saldaría esa deuda en la cruz del Calvario. Así que en el Antiguo Testamento, indudablemente, muchos fueron salvos por el sistema del sacrificio de los corderos. Pero queda claro que toda persona sobre la faz de la tierra solamente puede ser salva por medio del sacrificio de Cristo. Esto porque también debe quedarnos claro que en el Antiguo Testamento Dios nunca salvó a nadie por observar la ley o por cumplirla. Porque el centro real del Antiguo Testamento estaba en el sistema de sacrificios que Dios estableció, justamente para que el hombre pudiera ser perdonado, pues Dios sabía que ningún ser humano podría jamás obedecer su ley puntualmente, como tú y yo lo sabemos hoy. Las personas traían a Dios un cordero porque la ley revelaba eso, que eran infractores de la ley, que no estaban obedeciendo a Dios, y que por supuesto entonces necesitaban un sustituto que pudiera pagar por ellos el castigo que merecían por sus pecados. Como dijo el apóstol Pablo en Romanos, y que vale mucho la pena leerlo, hermanos, capítulo 3, el versículo 19, dice: pero sabemos que todo lo que la ley dice, todo el antiguo pacto, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Amados, tú y yo conocemos el pecado por la ley, y tú y yo somos infractores de la ley de Dios. Somos pecadores que indudablemente necesitamos de un Salvador. Lo que hay que hacer es recibir a Cristo como nuestro Dios, como nuestro Señor, como nuestro Salvador, de una manera real, auténtica y genuina. Si tú que me escuchas en esta hora no has venido todavía a Cristo, ven a Jesús y recíbelo en tu corazón como el Señor, como el Salvador de tu vida, como el único Cordero que tiene el poder de quitar todos tus pecados y perdonarlos y olvidarlos y echarlos al fondo de la mar. Y es algo que urge que todo el mundo haga hoy, antes de que el soberano Rey del universo venga como juez sobre toda la tierra en el periodo de los 7 años, para derramar la ira de Dios sobre los moradores de la tierra. Ojo, moradores de la tierra. Tú como iglesia y yo como iglesia no somos moradores de la tierra, somos moradores del cielo. Somos hombres y mujeres del Espíritu, somos hombres y mujeres celestiales, que hemos puesto toda nuestra confianza en Dios y en Cristo, y somos salvos hoy por medio de la fe. Que el Señor, amados, nos ayude, que el Señor nos permita entender y discernir su verdad y su palabra, y discernir los tiempos que hoy estamos viviendo. Son cerca de los últimos,
son cerca del principio de dolores que viene sobre la tierra. Y si tú y yo no estamos preparados, fervientes en el Espíritu, amando la venida del Señor, unidos como iglesia de Cristo, como fundamento de nuestra fe, clamando juntos, sí, ven Señor Jesús, vamos a estar en un riesgo grande de quedarnos como las vírgenes insensatas, que no tuvieron sus lámparas encendidas, pues se les acabó el aceite. Lo que simboliza que no estaban viviendo, andando, caminando en el Espíritu fervientemente. Y que dormidas, al despertar no tuvieron cómo volver a llenar sus vasijas, ya vacías. Y por ende, la puerta se cerró y se quedaron para el lloro y el crujir de dientes en el terrible tiempo de la tribulación. Hoy como iglesia tú y yo podemos ser salvos por la fe en Cristo y por vivir Cristo, de lo cual hablaré en el futuro. Pero en la tribulación, cada uno de los que se quedaron y de los que se conviertan en ese periodo al Señor, incluso los judíos que se conviertan, tendrán que pagar con sus vidas, con un sacrificio, con su muerte, el sello de su salvación. Pues dice que al anticristo se le dará poder sobre los santos para vencerlos. Y muchos que eviten la marca, el sello de la bestia en sus vidas, morirán. Morirán martirizados, y no de cualquier manera, seguramente de una manera terrible y dolorosa. Amados, estemos listos y preparados. El fin de todas las cosas está cerca. El día y la hora no lo sabemos, pero por los tiempos que estamos viviendo y porque sabemos que los 2000 años de la era de la gracia de la iglesia están por terminar y estamos muy cerca de ese fin, también el arrebatamiento de la iglesia, la manifestación del anticristo, el hombre de pecado, los 7 años de la tribulación, la reconstrucción del templo judío está a la puerta. Así que solo me queda alentarlos a que nos animemos y como nunca antes nos ocupemos del Espíritu Santo, de vivir en el Espíritu, de aprender del Espíritu tantas cosas que hay para compartir con los santos. Vamos a orar. Mi Señor, todo esto emociona grandemente mi espíritu. Y yo te ruego, Señor, que a mis hermanos y a mí nos ayudes a comprender estas verdades. Que tú nos ayudes a entender que Cristo es nuestra tierra prometida. Que Cristo es nuestra Jerusalén celestial. Que tú nos ayudes a entender que en Cristo estamos completos sin que nos falte cosa alguna. Y que tú nos permitas ser enseñados de cómo vivir la plenitud de Cristo. Para que llenos del Espíritu Santo estemos cada día, cada minuto, cada segundo, aguardando tu gloriosa venida por nosotros. Cuando tú has prometido la resurrección de los que han dormido en ti y la transformación de estos cuerpos mortales en un cuerpo semejante al cuerpo de la gloria tuya, para ir primero al tribunal de Cristo y luego a las gloriosas bodas del Cordero. Gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo por esta salvación tan grande. Amados, perdónenme que me emociono a veces, me enredo para hablar a veces, pero es que esto es
trascendental para tu vida y para la mía. Y continuaremos adelante. Yo solo quiero que tú reconozcas tu necesidad de estar listo. Y gracias por la paciencia y la atención que me brindas a través de estos temas. Que el Señor te continúe bendiciendo. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Bendiciones para todos, y suscríbete en nuestro canal de YouTube o escríbenos al correo electrónico reinandoenplenitud@gmail.com.